Solo muere lo que se olvida. El Cementerio General del Sur revivió por quienes se acuerdan de él. A sus casi 150 años es un museo de la memoria, un espacio que nos recuerda las historias de las que venimos. Todos los credos caben acá, cada uno en su parcela. Se conmemora la muerte y se celebra la vida. Cuéntame qué está pasando aquí. Estamos enterrando a mi prima y ella está de cumpleaños, le estamos cantando cumpleaños. ¡Qué bonito! ¿Y cuándo le vas a cantar? ¿Ya? Vamos a cantarle, pues. ¡Qué bonito! Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Pantera y Fulgor. Es que no lo van a creer, ahora Charlie está en Cervantes. Es rarísimo que te conviden a un cementerio, pero así de peculiar es la gente de los templos paganos con sus tours, tanto que este empieza comiendo en Cervantes. Esto es algo que no se puede explicar con la voz, sino con el paladar. Muchachos, bienvenidos al Cementerio del Sur. Nueva etapa, nuevo proyecto para los templos paganos en conjunto con el Gran Jerónimo. Gracias. Desde hoy ya oficialmente soy pagano. Estamos en el Cementerio General del Sur. Esto es un lugar con muchísima historia. Yo lo que quiero es que nos reencontremos con nosotros, con nuestra historia como nación. Y no hay ningún otro lugar donde podamos conocernos mejor que el Cementerio General del Sur, porque podemos conocernos entonces con aquellos que nos moldearon en el ámbito artístico, cultural, deportivo y político. Todo acá, pero hay algo más importante: las obras y los monumentos funerarios. Y el día de hoy, ¿ustedes saben quiénes son esas personas que al Cementerio General del Sur le dan ese valor? No solamente yo, todos ustedes. Y bueno, comencemos el recorrido. ¿Están entusiasmados? ¿Quieren conocer? Eso es. Confieso que me emociona muchísimo esto de venir al cementerio, porque es algo que yo jamás hubiera hecho sola, jamás de mi cuenta, solamente con alguien. Yo creo que ha habido una explosión de guías turísticas en la ciudad y de gente que está explotando todo este tema de hablar de la ciudad de Caracas. Y Jerónimo es quien te puede hablar de todo el tema del Cementerio General del Sur. Los guías de la ciudad se especializan y uno a veces tiene que reconocer eso. Y Jerónimo es el tipo de los cementerios. Inés Mercedes, ¿tú te acuerdas cuando nosotros veníamos al cementerio? En la infancia remota que nos traían a ver a nuestros deudos, a nuestros abuelitos difuntos, aquí en el cementerio con mi mamá y mi papá. Y era así una visita un poco lúgubre, de las cuales tengo memoria leve. Ese concepto que había lúgubre de los cementerios, oscuros, grises, opacos, cruces, cambia cuando en el siglo XIX comienzan este concepto de cementerios jardines, que lo iniciamos nosotros con el Cementerio General del Sur, y el caraqueño comienza a conocer la importancia del valor que tiene el arte en el cementerio. Es decir, es a partir del periodo de Guzmán Blanco que se toma control de lo que sería el registro civil de la sociedad venezolana. Sí. Entonces, por primera vez, cosas que estaban exclusivamente a cargo de la iglesia, como era el nacimiento, el matrimonio y la muerte, los absorbe el Estado. Sí. Y por eso es tan importante la creación de estos cementerios, o de este cementerio en particular, porque es por primera vez el Estado es responsable de administrar la muerte. Entonces eso tiene que ver con una ruptura con relación a lo que era en el pasado el control de la iglesia sobre la muerte, el nacimiento y el matrimonio. El esfuerzo de Guzmán Blanco por tomar el control del funcionamiento de la sociedad por parte del Estado liberal. Y eso es lo que permite adicionalmente que en este cementerio puedan estar enterrados igual cristianos, correcto, judíos, protestantes, porque es la libertad de culto lo que impera como recurso de organización de la muerte, del matrimonio
y del nacimiento. Entonces me parece importante que antes de que entremos del lado allá sepamos el sentido de creación de este cementerio. Los gobernadores antes eran conocidos como presidentes de estado. Bueno, Emilio Fernández era gobernador del estado Sucre. Pero lo importantísimo aquí es el monumento. Es uno de los más bonitos que podamos ver en el cementerio, las dimensiones. Este es uno de los monumentos que más llama la atención, porque los cuatro costados son distintos. No hay mucha información sobre esto, pero llama muchísimo la atención. Aquí tienes Egipto, Grecia y Roma. O sea, las cuatro del mundo antiguo, pues las cuatro culturas del mundo antiguo. ¿Este es un qué? Una capilla, porque tú tienes una piedra de ar allí y tú puedes celebrar misa el día. Por eso, y les rezas a todos tus difuntos, traigan cura y te celebran misa, porque esta es una capilla. Mira los detalles de aquí, los detalles como neogóticos. Y el cardo, ¿ves? La típica flor de cementerio, muertos, pues. La flor de los muertos, sí. A ver, Mario, ¿qué dices tú? Este tipo de detalle que da cuenta de como que estaba doblado y se desdobló y se montó. O sea, esto es una belleza. ¿Estás viendo esto? Enciclopedia la lleva. Este es un niño muerto. Probablemente es familia. Las antorchas están prendidas porque acaba de nacer. Pero en el 81, esas mismas antorchas se apagan, queda el humo apagado porque se ha consumido la vida y termina. En este lugar, o en esta sección que vamos a estar, en esta primera hora, hay 4 presidentes, él es el primero. Y justamente lo que está al lado, ese monumento que ustedes ven, es de la familia Pimentel. Ahí se encuentra un personaje que fue compadre de Juan Vicente Gómez. Y esto tiene un cuento maravilloso. Le tenía tanta confianza que en una oportunidad hicieron un negocio donde Pimentel, Antonio Pimentel, salió desfavorecido y le dijo: compadre, usted me está robando. ¿Ustedes saben lo que significa que le digan eso a Juan Vicente Gómez? Había que tener guáramos. Quien comenzó todo esto para mí, Carlos Otto Meyer Baldó, el de la Primera Guerra Mundial, y justamente al lado está Rómulo Gallego. No sé si hay alguien que sea piloto o tenga experiencia volando aviones. ¿Saben cuál es el nombre del mayor reconocimiento que dan anualmente a cada piloto? Lleva este nombre, el Meyer Baldó, y está aquí. Es importante decir, bueno, él formó parte de ese escuadrón élite y él sí se considera un héroe de la Primera Guerra Mundial y recibió la Cruz de Hierro en su primera clase y la Copa de la Victoria, que es la máxima distinción que podía tener un héroe de guerra de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Entre otras cosas, la familia se negó a que él fuese trasladado al panteón porque él había manifestado su deseo de estar durmiendo con su esposa, entonces no fue trasladado al panteón para quedarse con su mujer hasta el fin de los días, y ahora no está la placa de Teotista, debía estar aquí. Cuidado, Nos por han hecho favor. todas las advertencias de que hay que andar mosca, que veas por dónde pisa, que no te lleves las lápidas por delante, que no te metas el pie en un hueco, todo eso. Se muere Juan Vicente Gómez cuando finalmente resolvió morirse el 17 de diciembre de 1935 y su primo Eustoquio Gómez decidió que él era, cuando decían Viva Gómez, dijo: Viva Gómez soy yo. Entonces andaba en la gobernación de Caracas envalentonado y ¡chac! Le dieron un tiro, ¡chac! Se acabó Gómez. Pero se le puso una mano en el pecho. Eustoquio Gómez dio un tiro en la gobernación. Hacemos esta parada en esta esquina por este nombre: Raimundo Andueza Palacio. ¿Le suena? ¡Sí! Que fue presidente de Venezuela entre 1890 y 1892. Él pretendió, el periodo presidencial era de 2 años y él quiso realizar una modificación para quedarse 2 años más. Pero ustedes saben quién le dijo:
Pajarito, tú no vas para el baile. Joaquín Crespo. Y Joaquín Crespo sí lo hizo. Este es un monumento muy bonito. Lamentablemente, aquí atrás pueden ver allá, había un enorme árbol que cayó y fracturó el ala, y esto... Un árbol se cayó, esta cruz, este pedazo de cruz, vaya arriba. Aquí ya va, un momento, orden en la PEA. Anacleto Clemente Bolívar, hijo de María Antonia y Pablo Clemente, sobrino de Simón Bolívar, jugador tarambana, casado con una Rodríguez del Toro. Estaba en Bogotá y cuando se metían con él decía, tú no sabes quién soy yo, papi, yo soy el sobrino de Simón Bolívar, que está ahí. Hasta que Bolívar le dijo, chamo, pa' Caracas. Y de alguna forma lo contuvo. Y otra cosa fue que el poder de los bienes de la familia se lo había dado Simón Bolívar a su sobrino Anacleto, que era el sobrino varón mayor. Y María Antonia, desde que llegó a Venezuela, le dijo, ¿cómo le vas a dar el poder a ese incapaz, ese infeliz, a esa tarambana? Y dijo, dámelo a mí. Hasta que finalmente, en 1824, Bolívar le quitó el poder a Anacleto y se lo dio a María Antonia, y eso permitió que el patrimonio de la familia no se lo dilapidara el pobre Anacleto. Es verdad que se ve mucho abandono en algunos sitios, pero fíjate tú cómo está esta lápida de perfecta. Aquí hay un deudo del que se ocupan. Mira, con velitas prendidas y todo. Se ve que lo visitan con frecuencia. O sea, también la muerte dice de la condición social del difunto, ¿no? Entonces es bien importante ver los monumentos que están relacionados también con eso, la condición social del difunto. Correcto. Y por eso los monumentos, mientras más grandes, más chequera, porque limpio no se hace monumento. Entonces, también eso, y también la zonificación dentro del cementerio está relacionada con el poder adquisitivo. O sea, las parcelas están relacionadas con la ubicación y la calidad social del difunto. El primer Vollmer que se establece acá es Gustavo Julio Vollmer Bosenberg. Él se casa nada más y nada menos que con una prima de Simón Bolívar, conocida como Francisca Panchita Rivas. Aquí hay un panteón numeroso y aquí podemos ver esa maravillosa obra que tiene una inscripción de Henry Lord Fulton Shimmer. Él es quien yo le digo que fue el primer Fulton nacido en Venezuela. ¿Pueden creer que en toda la entrada del cementerio hemos conseguido a nuestra familia los Restrepo? Aquí está. Este es el pabellón de los Restrepo. ¡Inés! Valentina, vamos. Mira, Mercedes, aquí están todos. El abuelo, en la época de la guerra. El abuelo Cristóbal. Que había escasez de todo. Al viejo Restrepo. El viejo Restrepo. Ajá. Él le agarraba y se moría alguien y iba para donde el difunto y se agarraba zapatos, lentes, planchas para los dientes. Entonces los ponían en baúles. Llegaba la gente preguntando si había lentes, entonces se probaban lente por lente hasta que calzaba la vista de la persona y lo vendía. No, este tipo, esos son los cuantos los echaba mi papá. Salud. Aquí estuvo enterrado José Gregorio Hernández y ahorita se encuentra uno de los hermanos de José Gregorio aquí. ¿Ah, sí? Donde está hablando ahorita Jerónimo. Y otra cuestión es que estamos muy cerca de la capilla de María Francia. Entonces ustedes se podrán imaginar, aquellos que le rinden culto y le piden a José Gregorio Hernández y a María Francia, cómo colapsaba este lugar. José Gregorio está perfecto donde está. Está perfecto donde está. Supuestamente era buena estudiante y surge esto de pedirle a ella, porque quiero invitarlos para que se acerquen y vean ustedes las inscripciones que están ahí escritos en grafito, cómo le piden a ella, incluyendo en años muy recientes. Este es el único personaje que me quita el sueño.
No he podido hallar sobre su árbol genealógico, no he podido hallar quién es su papá. Sé que vivieron durante un tiempo en la hacienda La Vega. Mira, aquí hay de todo. Aquí hay uno que le pide que se quiere ganar el Kino Táchira. Aquí está, las 6 materias. Las 6 materias. Eso parecen huesitos. Mira, esos no son huesitos. Pareciera, ¿verdad? ¡Son huesitos! Hay uno por aquí también. Hay uno aquí, sí. Más huesitos. Huesos, huesos. ¿Qué tal? Este ritual que utilizamos nosotros los religiosos es para cuando entramos al cementerio y despertamos a los muertos que nos cuidan, que nos acompañan, que nos protegen, que nos libren de todo mal y que nos ayudan a progresar, pues le damos un toque de bienvenida y cuando nos retiramos también le damos un toque de salida. Qué bueno. Chévere, ya lo dio usted por nosotros. Bueno, este es el altar de Ismael Sánchez. Es una deidad del culto marianancero que pertenece a la corte candesca. Vivió aproximadamente los años 70 y es muy famoso porque ayudaba a la gente de los barrios a darle alimento. Ellos saqueaban ciertos camiones de comida, gas y eso, y lo repartían en los barrios. Es hasta donde se parte de la historia que se llama Ismael Sánchez. La gente le ofrenda botellas de anís, viene y fuma tabaco, cigarro. Hasta eso es lo que sabemos. Estamos investigando más sobre eso. Miren esta belleza. Nosotros siempre le pedimos casa a Santa Edwige, pues también hay otra gente a la que se le puede pedir casa y es aquí Victorino Ponce. Y miren esta lindura de casitas guindada por todo este árbol. ¿Cuál es el cuento de Victorino Ponce? A ver. Este es un hombre maravilloso. Mira, estoy temblando. Victorino Ponce sí existe, sí escucha las peticiones de las personas que salen de sus peticiones de su corazón. Nosotros necesitamos un hogar y ahí está, ya lo tenemos, gracias a Dios. Hace 15 días nosotros compramos una casa. Justamente hoy estamos entregando la casa porque compramos una casa. Para ver la casa, enséñamela. ¿Cuál fue la casita? La casita de nosotros está ahí. ¡Ay, mira qué bonita! ¡Qué bella! ¿Cuánto tiempo tenían pidiendo esa casa? Teníamos 13 años buscando una casa. 13 años esperando que llegara esa bendición. Y ahí está. Sí se da. ¡Qué bella, qué bella! ¡Qué emoción verla! Yo la sigo. ¿Qué les parece que se hagan estas visitas al cementerio? Excelente. Para nosotros es un gusto que las personas vengan no solamente a conocer la historia, sino que también vean la recuperación que se ha hecho del Cementerio General del Sur. Un cementerio que lamentablemente estuvo muy descuidado durante muchos años, pero que bueno, en la gestión actual hemos venido recuperando todo el cementerio. Importante que las personas sepan que el Cementerio General del Sur está abierto para todo el mundo, que nos visiten y que reconozcan nuestra historia, nuestra rica historia de Venezuela. Porque algo importante que debemos recordar es que si no sabemos de dónde venimos, no sabremos para dónde vamos. La tumba de Joaquín Crespo, presidente de Venezuela 2 veces. Se dio el gusto de hacer el mausoleo más grande del cementerio. Fue asesinado de un disparo tratando de defender al presidente que él impuso en una elección fraudulenta. ¿A quien hierro mata? Joaquín Crespo fue el último gran caudillo venezolano del siglo XIX. Era pana de Antonio Guzmán Blanco, pero luego se enemistan. Y hay algo que leí que me llama mucho la atención. Hay un historiador llamado Francisco González Guinán y le dijo en 1897, el día que yo muera, no quiero ser trasladado al Panteón Nacional.
porque Joaquín Crespo dijo, eso es una obra de Guzmán Blanco, pero aquí hay una incongruencia. Y esta obra del cementerio, correcto, pero ya había construido la edificación. Entonces le dijo, eso en 1897, lo que él no sabía es que iba a encontrar la muerte en el año 1898. Pues entraremos al mausoleo de Crespo. Llevamos subiendito. Contundente los escalones. Joaquín Crespo contó con la colaboración del ingeniero Giuseppe Orsi de Montebello y más tarde con el arquitecto catalán Juan Bautista Sales, quien trajo de España un conjunto de tallistas, escultores, yesistas, decoradores y maestros de obra. Cabe destacar que también estuvo presente el pintor Julián Oñate y Juárez, quien fue el artífice de muchas de las obras decorativas del Palacio Miraflores y el Teatro Municipal. En cuanto a esto, imagínense ustedes esto en la década de 1880, construir esto. Yo siempre lo pienso, cada vez que estoy en una criatura acá, nunca dejo de pensar. Soy orgullosamente caraqueña y el Cementerio General del Sur pertenece a mi ciudad. Me estremeció muchísimo este recorrido. Quiero saber más. ¿Tú tendrás alguna historia que quieras compartir? Déjamelo en los comentarios, por caridad.